Por primera vez en la historia de la química, los investigadores han logrado crear una clase de moléculas que hasta ahora se creían demasiado inestables para existir. Estas moléculas, conocidas como olefinas anti-Brett, o por sus siglas en inglés, ABO, han sido sintetizadas y empleadas para generar compuestos exóticos que prometen revolucionar el ámbito de la química y la síntesis de medicamentos complejos. Los científicos están entusiasmados porque estas moléculas ofrecen un nuevo y fascinante camino para la creación de fármacos que hasta ahora eran demasiado complicados de sintetizar. Craig Williams, un renombrado químico de la Universidad de Queensland, en la ciudad de Brisbane, Australia, se refiere al trabajo de sus colegas como una contribución histórica. Este avance ha sido tan relevante que los hallazgos fueron publicados en una de las revistas científicas más prestigiosas, Science. La relevancia de este descubrimiento radica en la estructura particular de las moléculas orgánicas, que contienen carbono y que suelen formar estructuras muy específicas debido a cómo los átomos se organizan y se unen entre sí. Para entender este avance, es importante conocer que las olefinas, también denominadas alquenos, son hidrocarburos muy utilizados en reacciones químicas destinadas a desarrollar medicamentos. Las olefinas tienen uno o más enlaces dobles entre dos átomos de carbono. Este tipo de enlace hace que los átomos de la olefina se dispongan en una estructura plana. Un detalle fundamental en la estructura de los compuestos que forman parte de procesos de síntesis complejos en el laboratorio. El avance en cuestión desafía una teoría química de hace un siglo. La regla de Brett, formulada por el químico orgánico Julius Brett en el año 1924. Esta regla establece que en moléculas pequeñas compuestas por dos anillos que comparten átomos, no pueden formarse enlaces dobles entre dos átomos de carbono en el punto en el que los anillos están unidos, conocido como la posición de cabeza de puente. La razón de esta limitación radica en que la estructura forzaría a la molécula a adoptar una configuración tridimensional demasiado tensa e inestable. Esto haría que la molécula fuera altamente reactiva y propensa a desintegrarse, según explica Neil Garg, coautor del estudio y químico de la Universidad de California, en Los Ángeles. A lo largo de los últimos 100 años, la regla de Brett se ha consolidado en los libros de texto y en el conocimiento convencional de la química. Sin embargo, a pesar de esta aceptación general, muchos investigadores han intentado desafiar esta regla, explorando maneras de superar sus limitaciones. Diversas investigaciones previas sugerían que podría ser posible crear olefinas anti-Brett, es decir, compuestos con un doble enlace carbono-carbono en la posición de cabeza de puente. No obstante, los esfuerzos por sintetizar estos compuestos en su forma completa no habían tenido éxito debido a las condiciones de reacción extremadamente exigentes que se requerían, explica Garg. En este último intento, Garg y su equipo idearon un método innovador y menos agresivo para crear estas olefinas anti-Brett. En lugar de someter el compuesto a condiciones extremas, decidieron utilizar un compuesto precursor, que trataron con una fuente de fluoruro para iniciar una reacción de eliminación mucho más suave. Este tipo de reacción, que consiste en eliminar grupos de átomos de las moléculas, permitió que el equipo obtuviera una estructura con el enlace doble de carbono característico de las olefinas anti-Brett. Para estabilizar esta estructura extremadamente reactiva, los investigadores emplearon agentes atrapantes, es decir, sustancias químicas capaces de capturar moléculas inestables mientras éstas reaccionan. Al añadir estos agentes atrapantes al compuesto tridimensional que habían sintetizado, los investigadores lograron producir varios compuestos complejos que podían ser aislados y estudiados. Este avance sugiere que es posible aprovechar las reacciones de las olefinas anti-Brett con diferentes agentes atrapantes para sintetizar una amplia gama de compuestos tridimensionales. Según Garg, estas moléculas tridimensionales podrían ser de gran utilidad en el diseño de nuevos medicamentos, abriendo un nuevo horizonte en la medicina y en la química de síntesis.
Un aspecto fascinante de estas olefinas anti-Brett es que, a diferencia de los alquenos tradicionales, son moléculas quirales. Esto significa que estas moléculas no son superponibles con su imagen especular, lo cual añade un grado de complejidad en su estructura. La quiralidad es una propiedad crucial en la industria farmacéutica, ya que muchos medicamentos requieren formas quirales específicas para ser efectivos. Garg y sus colaboradores lograron sintetizar y aislar una olefina anti-Brett que estaba enantioenriquecida, es decir, produjeron más de una forma de la molécula que de su imagen especular. Este descubrimiento apunta a que las olefinas anti-Brett podrían emplearse como bloques de construcción no convencionales para compuestos enantioenriquecidos, los cuales tienen aplicaciones importantes en la fabricación de productos farmacéuticos. El impacto de este avance no ha pasado desapercibido en la comunidad científica. Chuang Li, un químico de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, en Shenzhen, China, considera que el método desarrollado por Garg y su equipo es valioso y fiable. Li sugiere que este enfoque podría utilizarse para desarrollar vías de síntesis innovadoras para otras moléculas complejas. Un ejemplo de ello es el paclitaxel, conocido en el mercado como Taxol, un medicamento de quimioterapia que cuenta con una estructura extremadamente compleja compuesta por múltiples anillos. La creación de este tipo de moléculas en el laboratorio ha sido, históricamente, un desafío considerable para los químicos, pero el método desarrollado para las olefinas anti-Brett podría allanar el camino hacia la creación de fármacos igualmente complejos. Garg y su equipo están lejos de finalizar su investigación en torno a las olefinas anti-Brett. Actualmente están explorando otras reacciones que involucren a estos compuestos, y están buscando métodos para sintetizar nuevas moléculas con estructuras que hasta ahora se creían imposibles de crear. Este descubrimiento les ha permitido pensar fuera de los esquemas convencionales, ampliando las posibilidades en la química de síntesis. El éxito de este proyecto demuestra que, con métodos innovadores y un enfoque creativo, es posible superar los límites impuestos por las teorías químicas establecidas